Listo, comenzamos entonces. 3, 2, 1. Va. Bueno, sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo de su programa El Multiverso Cultural. El podcast en donde comentamos sobre culturas, personajes y leyendas que se ganaron un lugar especial en los rincones de la historia. Porque siempre habrá algo interesante que contar. Y como siempre, estoy con mi compañero de Dupec y amigo Gianfranco Pomiano. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hans? Un gusto nuevamente estar aquí en nuestro cuarto episodio. Realmente que tomó un poquito de tiempo, pero bueno, aquí estamos. Hemos vuelto nuevamente con la cultura mochica. Vamos a hablar otros detalles, otros puntos interesantes que se quedaron pendientes, ¿no? en el episodio anterior, pero que el día de hoy pues vamos a hablar, pues, ¿no? Y a complementar algunos datos interesantes por ahí que puede ser de mucho interés para nuestros amigos. Cierto, muy cierto. Y la verdad que sí, la cultura moche como tiene tantas cosas que analizar, tantos restos arqueológicos, tantos restos cerámicos que tiene, hay un montón de cosas todavía por contar y ahora mismo las vamos a ver. Claro. Pues bien, perfecto. comenzamos entonces. Bueno, repasando un poquito, así como en clase de historia. En la primera parte vimos los inicios de la civilización moche, algunos aspectos de su mitología y organización política. Así es. El día de hoy vamos a conocer su época de expansión, sus gobernantes más importantes descubiertos hasta la fecha, el legado de sus templos y construcciones, y finalmente conocer las causas que llevaron a esta gran civilización que existió hace más de 1000 años en la costa norte del Perú, a su inevitable colapso. Así es, entonces comenzando por ya el periodo de mayor expansión y florecimiento de la cultura moche, fue entre los años 300 a 600 aproximadamente, y este periodo se le conoce como Mochica Medio. Se calcula que entre los mochicas del norte y los mochicas del sur llegaron a estar presentes en al menos 14 valles de la costa norte del Perú, que comprendieron los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Cada estado tenía distintas jerarquías y clases sociales, siendo la figura central evidentemente la del gobernante. El historiador Eduardo Natalino dos Santos, especialista en pueblos precolombinos, menciona que los gobernantes moche eran presentados a la sociedad como semidioses. Estos vestían un lujoso ajuar conformado por una corona, un cetro de poder y una nariguera de oro. Iban siempre acompañados por un miembro de la milicia que actuaba como su escolta. Y, en las ceremonias, los sirvientes usaban sulfato de mercurio, que es un pigmento de color rojo, así rojizo, el cual arrojaban al suelo a medida que el gobernante pasaba, para que los pies de este no tocaran directamente la tierra. Básicamente como una figura, un ser divino que no podía tocar el suelo de los mortales, ¿no? Que casi como una celebridad. ¿Qué te parece? Exactamente, como una celebridad, como tú lo dices, ¿no? Efectivamente, los gobernantes moches pues eran considerados como semidioses, ¿no? Mitad humano, mitad divino. Nadie se atrevía a mirarlos directamente a los ojos, ¿no? Por lo mismo, este tema de verlo como un ser semidios, un ser divino, ¿no? Eran adorados y reverenciados por toda la población, efectivamente, ¿no? Y para estudiar un poco más también, para conocer un poco más sobre la vida de los mochicas en general, ¿no? Sus costumbres y sus tradiciones, pues, cómo la sociedad veía a sus gobernantes, ¿no? Estas costumbres, ¿cómo sabemos que realmente que eran venerados los gobernantes, ¿no? Lo podemos ver realmente a través de sus cerámicos,
Entonces, y con sus representaciones iconográficas, ¿no? Debido a esto a que la sociedad mochica no tuvo un registro escrito. Lamentablemente no podemos encontrar un registro escrito, pero bastante información hay en sus cerámicos, y no solamente en sus cerámicos, sino también en sus entierros, ¿no? Ahí también podemos encontrar bastante información y en algunos contextos domésticos, ¿no? Que también podemos hallar ahí información. La cultura mochica era un estado teocrático militar, bajo el mando de estos gobernantes, como mencionábamos, pues, ¿no? Semidioses, llamados Siequich, ¿no? Que tenían bajo su mando directo a los nobles llamados Alaek. Siempre estaban representados con cabezas de felino. Acá vemos una interesante, pues, este animal que también fue bastante considerado por los chavín, ¿no? Aquí también en los mochicas se vuelve a repetir también eso. Dentro de esta sociedad mochica estaba la casta sacerdotal, la que representaba, ¿no? Era representada por una cabeza de zorro. Y bueno, un tercer grupo social, estaba representado por el pueblo, dentro del cual habían artesanos, pescadores, agricultores, todos representados por cabeza de lagartija. Algo curioso, ¿no, estimado Hans? Que las clases sociales están representadas por animales, ¿no? Y bueno, básicamente, pues, esta cultura, pues, tiene muchas similitudes como por ejemplo, con los animales, que lo asocian bastante los animales, ¿no? Ahí vemos a un dios araña, un dios cangrejo, ¿no? Y bueno, el mismo dios Ayapaek, que es su divinidad principal, lucha con estos seres, ¿no? Quería mencionarte que había una representación de una imagen de un lagarto con cuerpo humano, ¿no? No me acuerdo si es en Trujillo o en Chiclayo, pero es una representación, pues, prácticamente de mochicas, pues, ¿no? Exactamente no me acuerdo la ciudad, pero era una representación de lagarto, ¿no? Lagarto con cuerpo humano, y hacía representación, pues, a esta representación del pueblo que se identificaba con cabeza de lagarto, pues, ¿no? Y por ahí salen algunas menciones sobre el tema de los reptilianos y todo esto, ¿no? De este tema. Pero realmente no, pues, ¿no? Exacto, si profundizamos un poco más en el tema de los mochicas, pues nos damos cuenta que al menos el pueblo se identificaba con este animalito, ¿no? Con este reptil, ¿no? Una lagartija. ¿Qué trataban de dar a entender con estas esculturas, ¿no? Y yo me imagino qué les habrán querido decir con representar a la sociedad, al pueblo en sí como lagarto, ¿no? Si será algo bueno, ¿no? Como una figura también que representa una parte importante, o quizás es lo contrario, ¿no? Quizás les están diciendo son lagartijas así que se arrastran, así no son importantes, son lo último, así, no sé, tal vez. Quién sabe, todavía falta investigar eso, creo. Claro, sí. Pero bueno, hay mucho por revelar todavía. Hay mucho todavía. Sí es. Pero bueno, para una cultura que llegó a dominar distintos valles, es obvio que la fuerza militar era muy importante para ellos. Es por eso que en lo que se refiere a la milicia de los moche, los guerreros se les iniciaba desde muy pequeños, tipo espartanos eran, llevando a cabo una serie de ritos para enseñarles el arte de la guerra. Y llegada la adultez, participaban en una ceremonia que era una carrera en la cual el ganador era nombrado guardia personal del gobernante. Ahora, uno pensará que esto es un privilegio, un gran honor, ¿no? Para él, y que seguramente el ganador de esta carrera resultará en una gran bonanza y bienestar para él, ¿no? Pero vamos viendo de que como resultado de ser su guardia personal, tenía que ser su escolta y acompañarlo en todo momento. Así es. Esto podría considerarse también un gran honor y también un gran compromiso, pues cuando el monarca fallecía, este guardia debía acompañar a su señor incluso en su viaje al otro mundo. Por ello era enterrado con este.
Así es. Imagínate, Hans, qué difícil, ¿no? Pero bueno, si de repente en esta época, pues, en esa época, si eras una chica, bueno, no tenías otra salida, pues, ¿no? Tú morías, aquellos, yo me imagino, pues, ¿no? Aquellos que tenían esta convicción, pues, ¿no? De que me voy con mi señor y, bueno, pues, ¿no? Claro. O, voluntariamente se iban, pues, ¿no? Pero me imagino que también por ahí debe haber habido, pues, ¿no? O, algún guerrero que de repente diga, no, yo no me voy acá, yo prefiero vivir todavía, ¿no? Y Claro. bueno, Sí. imagino que habrá habido tantas cosas que todavía no se ha podido, no se sabe, pues, ¿no? De repente Sí. habrá habido un caso así, ¿no? Pero es que decisión tan complicada, de verdad, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo pues ellos veían que era un honor, ¿no? No, me imagino que no todos, ¿ah? No Sí, todos claro. por ahí, alguien por ahí habrá dicho que no. Pero claro, Pero como también el hecho de que habrá habido sus excepciones. claro, así también como el hecho de que los entrenaban de chiquitos, también me imagino que los habrán de cierta manera, tú sabes cómo es este adoctrinamiento militar, ¿no? Que te enseñan a obedecer y a seguir ciertos Así es. códigos y si es más desde pequeño seguramente ya cuando eres adulto ya estás como que de cierta manera adiestrado a un código y para ti pues lo que si te dicen de que ser Como el que está guardia, mentalizado, ¿no? Toda una claro, vida. claro, toda una vida llevando ese código y para que te digan que vas a ser el guardia personal del Ajá. Inca y cuando él fallezca tú vas a ser enterrado con él, eso debe ser un gran honor. ¿No? Claro que para los estándares de nuestra sociedad actual puede verse un poquito así como que no me parece tan bonita la idea. A mí me hace recordar a este capítulo de Los Simpson. ¿Te acuerdas cuando el señor Burns está Ujú. hay un capítulo donde el señor Burns le dice a Smithers le pregunta si él va a heredar cuando el señor Burns muera va a heredar la compañía y toda la empresa todo y el señor Burns le dice Ujú. no Smithers para usted le tengo un destino más especial cuando yo muera usted va a ser enterrado conmigo y le muestra una maquetita donde está el ataúd Ajá. del señor Burns así muerto y abajo está como que una cajita donde está Smithers rascando así como para querer salir. Ya veo. Sí, 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 me acuerdo de ese capítulo. Algo Pero es así. curioso, ¿no? Porque algo así, ¿no? Pero si lo relacionas también con los espartanos, bueno, ellos tenían la convicción de morir en el campo y era todo un honor morir en el campo, pues no de batalla, ¿no? Pero Claro. también había ese tema del amor patrio y todo, ¿no? Pero en este caso es algo diferente porque eh, te vas pero con tu señor, pues, ¿no? Claro. Y bueno, pues no hay salida, ¿no? Bueno, y es un caso muy complicado, ¿no? Bueno, al menos desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestra cultura, nuestras costumbres, todo, nosotros lo vemos así, pues, ¿no? Pero no sabemos cómo lo habrán tomado muchos de estos hombres. Me imagino que muchos sí habrán actuado de manera voluntaria, ¿no? Ese punto también, porque aquí los enterraban también con vasijas de cerámicas y con objetos, ¿no? Incluso pues al punto de enterrarte también irte más allá con tus criados, con tus mascotas, con soldados, para que ese pensamiento de que te puedan acompañar en la otra vida, pues, ¿no? Y te puedan servir también en la otra vida. Es sumamente interesante, ¿no? Cómo pensaban y un poco aterrador también, ¿no? Como diría Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Claro que sí. Pues bien, eh, hay un detalle sobre la ocupación de los moche en los distintos valles. Y es que estudios arqueológicos sugieren que la ocupación de los territorios no se realizó de forma homogénea ni continua, sino que cada estado aceptaba de una manera diferente la ideología política difundida desde los centros de poder, como era el Valle de Moche, y la cual tenía su sustento en el discurso religioso. Recordamos que estas culturas siempre el poder del monarca iba avalado por los sacerdotes, por el clérigo, por la religión en sí, ¿no? Estos avalaban su poder como hijo del sol o hijo de la divinidad, ¿no? También vemos que los gobernantes eran considerados seres divinos o semidivinos, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. esta ideología iba cambiando con el tiempo
Esto se puede apreciar en el cambio de iconografía de sus cerámicas y en la arquitectura. Por ejemplo, Carlos Rengifo, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo y director del proyecto Huacas de Moche, nos dice que la Huaca de la Luna consta de una pirámide escalonada de varios templos y que cada nuevo régimen o dinastía construía un nuevo templo encima del anterior. Esto va a ser importante luego cuando veamos los templos de la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? Pero esto quería significar de que mientras ellos expandían su control sobre distintos valles, surgieron ciudades importantes y centros de poder. Uno de los más importantes, sin duda alguna, es el sitio de Huaca Rajada, en el departamento de Lambayeque, gobernada por el ya mítico señor de Zipán. Este monarca, perteneciente a los Morchicas del Norte, nos permitió conocer más sobre la élite gobernante. En su tumba podemos apreciar un ajuar funerario elaborado con finas piezas de metal, lo cual nos permitió evidenciar que los Mochicas del Norte desarrollaron una metalurgia de gran nivel. Y a diferencia de los Mochicas del Sur, que se especializaron en la cerámica, también pudimos conocer que se practicaban sacrificios humanos. Debido a los cuerpos hallados en su tumba, como tú comentabas, ¿no? Y que sin duda este hallazgo es uno de los más importantes que se ha hecho sobre esta cultura. Pero lo curioso es que, de hecho, el señor de Zipán no fue el único resto que se encontró en esa tumba. Y creo que tú sabes más sobre ese tema, Jan. ¿Nos podrías comentar sobre esto? Así es, Hans. De verdad que a mí también me pareció interesante que se haya podido encontrar al viejo señor de Zipán. Así como el señor de Zipán y como la señora de Cao. Estos fueron personajes de élite mochica, de la élite mochica. Cada uno de estos descubrimientos ha permitido a los investigadores comprender cómo es que funcionaba el poder dentro de esta cultura, pues, ¿no? Es sumamente interesante. La tumba, por ejemplo, del viejo señor de Zipán se descubrió en 1989. Sobre este personaje, pues, de la élite mochica, se sabe que habría tenido entre 45 a 55 años aproximadamente, ¿no? Y al momento de fallecer, pues, ¿no? Habría sido entre los años 140 o 523 después de Cristo, ¿no? Con una relación con su entierro, pues, ¿no? El viejo señor de Zipán, dentro de su ajuar funerario, la riqueza que se encontró en esa tumba fue similar a la del señor Zipán, ¿no? La diferencia era nada más que era de otra época. No hay que confundirse, el viejo señor Zipán y el señor Zipán son de diferentes épocas. La cantidad de sacrificios humanos que acompañaron al señor Zipán, en contraste con lo que hay en la tumba del viejo señor Zipán, ¿no? Era también esta era la diferencia, ¿no? La cantidad de figuras religiosas que se presentaban en estas, ¿no? Un poco más elaborada, de repente podríamos decir así, un poco más de sacrificios humanos, es la diferencia, pues, ¿no? Claro. O sea, es el señor de Zipán y el viejo señor de Zipán, ¿no? El viejo señor de Zipán, así es. Sumamente interesante, un dato para profundizar también, ¿no? Sería bueno poder de repente entrar en detalle más adelante de repente con estas características, no hablando netamente ya del señor de Zipán, ¿no? Sí, a mí me extraña que, o sea, del hecho de ya haber encontrado dos tumbas, ¿no? De distintos gobernantes en Zipán, se siga conociendo como el señor de Zipán, ¿no? O sea, se supone que son dos. O sea, la gente cree que solamente hay uno, pero en realidad son dos, ¿no? Entonces, como que... Exacto, ahí... y lo que me causa curiosidad, ¿cuál habrá sido sus verdaderos nombres de ellos dos, ¿no? ¿Cómo en la vida real se llamaron, ¿no? Hubiera sido interesante poder conocer el nombre de estos grandes señores. Y bueno, cuando Walter Alba llegó a esta zona en los años 80, ¿no? En esa zona, no se imaginó pues poder encontrar tremendo hallazgo, ¿no? Bueno, sí.
Y asimismo, en San José de Moro se encontraron las tumbas de unas sacerdotisas que ostentaban gran poder en esa zona. Esto pues debido a que eran miembros de élite, pues fueron enterradas en ataúdes de cañas sobre los que se arreglaron máscaras, brazos y piernas de cobre, vasijas de cerámica dentro de sus tumbas, y en estas se aprecia a una deidad femenina que se está imponiendo sobre los dioses masculinos, como el guerrero del águila y del búho, los cuales parecen estar desapareciendo en la imagen. Esto podría indicar que las mujeres en esa zona se habrían convertido en verdaderas gobernantes de esta región. Mira, interesante, ¿ah? Y esto no solamente se ve en la cultura mochica, sino en la cultura caral también, en la civilización caral, la primera civilización y ciudad de América, ¿no? Ahí se pudo encontrar también el hallazgo de una mujer llamada la Dama de los Cuatro Tupus. Tupus eran unas pequeñas prendas, ¿no? Sostenedores de prendas que se colocaban en la parte posterior, se sujetaban, ¿no? Sujetadores, algo así. Y lo curioso es que las mujeres en el Perú antiguo, tuvieron gran relevancia, ¿no? Y una vez más se puede confirmar aquí también en los mochicas, ¿no? Con la señora de Cao, que tuvo una gran importancia, fue una gran líder, ¿no? Y ahí se podía ver, pues, que esta mujer, la mujer, pues, en el antiguo Perú, realmente tuvo una gran relevancia, una gran importancia, pues, que curiosamente, pues, en la época colonial, ¿no? Pues, como que relegaron a la mujer, ¿no? Pero en el antiguo Perú ya podemos ver y hay evidencias, ¿no? De que realmente la mujer sí tuvo cargos importantes, ¿no? Claro. De hecho, Rostorowski habla un poco de cómo esta visión occidental de los europeos, más que nada de los españoles, sesgó de cierta manera cómo era realmente la sociedad de las culturas incas y de otros pueblos que existieron antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y es como que como ellos tenían pues la visión de que el gobernante era el rey y bueno, era el que tenía prácticamente el monopolio del poder en la nobleza, ellos pensaban que era lo mismo acá, ¿no? Pero felizmente estudios más recientes nos están evidenciando de que precisamente la mujer no tuvo un papel tan tan doméstico, ¿no? Sí, de casa y eso, nada más, ¿no? tan discreto, ¿no? Dentro de la historia, sino que participaron activamente en la forma de gobierno. Porque hablando del rol de las mujeres en el gobierno, por el lado de los mochicas del sur, porque ya hablamos del señor de Zipán, figura central en los mochicas del norte, ahora nos toca mochica del sur. En el valle de Chicama encontramos la huaca de Cao Viejo y la tumba de la que en vida fuera su regente, la señora de Cao. Su hallazgo fue igual de importante que el del señor Zipán, porque nos permitió demostrar que existían mujeres gobernantes en los estados mochicas, ya que aunque en un comienzo se pensaba que era una sacerdotisa, hubo un rasgo que tú también lo comentaste, Jan, que eran los tatuajes. Los tatuajes en el cuerpo de la señora de Cao, sumado a los objetos de oro comúnmente asociados a emblemas de poder, y el hecho de que iba acompañada de un sacrificio humano, nos confirman que fue parte de la clase gobernante. Y sobre todo este tema de los tatuajes, existen evidencias de que de cierta manera definían o te daban a conocer como miembro de tal clase social, ¿no? De cierta manera también te identificaban como miembro de tal clase social. Bueno, el hallazgo de la señora Cao, ¿no? Y los detalles de su tumba, ella fue descubierta en el 2005, ¿no? Los arqueólogos peruanos en el norte del Perú encontraron, pues, ¿no? Su sepulcro intacto, ¿no? Y eso causó mucho asombro a nivel internacional también, pues, ¿no? Porque era el primer sepulcro de una gobernante mochica que vivió en el siglo V después de Cristo, ¿no? En esta tumba de la señora de Cao
se pudo encontrar, pues, ¿no? Aretes, narigueras, collares, vestimentas, coronas, y muchas otras cosas más, ¿no? Lo cual destacaba la gran destreza artesanal de la fabricación de estos objetos, ¿no? La gran destreza de estos artesanos mochicas, ¿no? Esta mujer vivió hacia los años 400 después de Cristo, unos 150 años después que el señor de Zipán. Fue enterrada con diversos símbolos de poder, entre ellos una corona de oro, decorada con una cara salvaje, algo así como sobrenatural, y dos grandes masas o bastones ceremoniales, así como varias armas, lo cual evidencia también que fue una mujer, pues, de bastante poder, ¿no? Bajo las telas que cubrían el cuerpo, pues, de la señora de Cao, apareció una armadura de 1100 piezas de cobre, ¿no? Y 200 kilos de piezas doradas, ¿no? Dos bastones ceremoniales y armas. Bueno, todo ello demostraban el poder que tenía este personaje, pues, ¿no? Esta señora, ¿no? Y no solamente, y se tomaban las teorías de que solamente los hombres, ¿no? Tenían altos rangos, ¿no? Como el señor Zipán, sino que también las mujeres, ¿no? Pero a pesar de todos esos objetos que tenía, lo cual evidenciaba poder, causó mucha curiosidad los tatuajes de arañas y serpientes que adornaban el cuerpo de la señora de Cao, ¿no? Y a estos tatuajes se le atribuía poderes sobrenaturales, ¿no? Ya que estos animales son símbolos de la fertilidad de la tierra, o sea, más o menos esa relación tenía estos animales, pues, ¿no? La señora de Cao posiblemente fue una mujer líder en su época, ¿no? Que era totalmente evidenciado, ¿no? Y se desempeñó un papel político y religioso. Claro que sí, muy interesante lo que comentas, y sobre todo este dato de que apareció con el cuerpo de la señora de Cao, apareció con una armadura de 1100 piezas, ¿no? O sea, wow. O sea, ni los caballeros del Zodiaco tenían tantas piezas en su armadura, ¿no? Imagínate cómo habrá sido verla con esa armadura. ¡Wow! Un caballero dorado encima, una caballera. ¿Cómo sería? Una dama dama guerrera. No sé. Dama guerrera. Hace poco, pues, hicieron una reconstrucción, pues, ¿no? De un busto, realizaron un busto de la señora de Cao, pues, ¿no? Se mostraba su rostro, su corona, y hasta cierto punto, pues, ¿no? De cómo era su vestimenta y todo, ¿no? Me pareció que hicieron una exposición en el Ministerio de Cultura. Fue sumamente interesante, eso ya fue hace algunos años, y la verdad que sería bueno que se siga promoviendo más hablando más de la señora Cao, sobre todo, ¿no? Porque tiene mucha información muy importante para poder reescribir nuestra historia también, pues, ¿no? Claro que sí. Bueno, tan importantes como las tumbas de sus gobernantes, también necesitamos conocer los centros de poder, ya que estos nos permiten comprender cómo estaba dividida la élite gobernante. Así pues, tenemos las huacas del Sol y de la Luna, ubicadas en el Valle de Moche. La huaca del Sol era un centro administrativo y ejercía el poder político, mientras que la huaca de la Luna era un centro de rituales y ostentaba el poder religioso. Cabe indicar que para los moche, como muchas otras culturas, el poder necesitaba ser avalado por una figura religiosa, como ya lo habíamos comentado. De ahí que había esta relación entre estas dos fuerzas y cómo estaban representados cada uno con una huaca, ¿no? En la huaca de la Luna encontramos murales decorados con imágenes de guerreros prisioneros, arañas decoradas, la figura del dios de las montañas, o Ayapaec, como ya lo hemos visto, ya es hay una serie de atribuciones que se le da a Ayapaec, y bueno, entre otros seres mitológicos. También había patios con acceso restringido que congregaba a la población para ceremonias religiosas. Y, por supuesto,
Este era el lugar donde se practicaban los sacrificios humanos. En una parte de esta huaca, conocida como Templo Viejo, se encontró la tumba de un sacerdote guerrero que conservaba una porra de madera cubierta en sangre, lo que evidenciaría la clase de ceremonias de sacrificio que se realizaba en el lugar. Así, ahí vemos el nivel al que llegaban estos sacrificios, ¿no? Con una porra que tenía cubierta de sangre. Me imagino que a porrazos lo habrán matado al pobre tipo y después se habrán bebido su sangre, una cosa así. Efectivamente, bueno, las huacas, por ejemplo, la huaca de la luna, junto a la huaca del sol y las zonas urbanas monumentales, era un conjunto de huacas de los moches en la cual pues se realizaban sacrificios, rituales y bueno, todo el aspecto político, religioso, se veían ahí pues, ¿no? Y comercial también, ¿no? Eh, Sobre todo en la Huaca de la Luna, ¿no? Que está ubicada a pocos kilómetros de la actual ciudad de Trujillo. Esta Huaca de la Luna fue el corazón de la ideología mochica. Más o menos por eso ahí se realizaban los rituales de sacrificio y otros tipos de rituales también, pues, ¿no? Esta Huaca cumplía las funciones políticas y ceremoniales. En cuanto a su arquitectura, la Huaca de la Luna tenía forma de una pirámide escalonada. Esta forma de pirámide escalonada contaba con un patio delantero cercado por un muro grueso, ¿no? Y bueno, y contaba con un sector anexo a múltiples construcciones, ¿no? Y en la cima a la que se accedía de una larga rampa, ¿ya? Para llegar a la cima tenías que subir una especie de una rampa, pero súper grande. Esto muy parecido a las construcciones piramidales de los zigurats en Mesopotamia, donde tenías que subir a una pirámide escalonada, pues, ¿no? Con una rampa gigantesca, ¿no? Para que, para que puedan ahí desarrollar, pues, comercio y otras actividades más, ¿no? Me parece muy curioso este tipo de construcciones porque parece que los mochicas pues no tenían las mismas construcciones para sus huacas, ¿no? Tenían un solo modelo nada más. Sí, ahí Sus fachadas. el Las arquitecto ahí fachadas. no se rompió el coco ahí, el arquitecto ya dijo, ya, este funciona ya. Sí, pero ya tenía su esquema ya Ya. y bueno, sus maquetas y todo. Como tú mencionabas, las fachadas y los muros interiores de estas huacas, ¿no? Dentro de estas huacas, las más importantes, ¿no? Fueron pintadas, ¿no? Todas estas eran decoradas, pintadas con imágenes alusivas a los relatos míticos, ¿no? Entonces aquí vemos pues, que habremos visto pues figuras de Ayapac por todos lados, ¿no? Y a otros seres mitológicos de la mitología mochica, pues, ¿no? Era Claro. importante la presencia de estos seres, ya que recordaba a los participantes de estos rituales la poderosa y peligrosa naturaleza de aquellos lugares muy alejados a los reinos mochicas, pues, ¿no? Donde se mencionaba o de repente creían que habían criaturas monstruosas, pues, ¿no? Alejándote de esos territorios, ¿no? Sí, sí, y ese también, ese componente que tú comentas que es como que ese miedo a ir más allá de los límites y de encontrarte con criaturas desconocidas, ¿no? Y la amenaza que eso significa, ¿no? Eso también es porque el miedo es parte también importante dentro de las religiones, sobre todo las más antiguas, cuando la religión era la que permitía el poder a los gobernantes, ¿no? Entonces era como que tenía mucha más fuerza. Y me acuerdo que también es un símil, por ejemplo, con la religión católica, que en el Antiguo Uh -huh. Testamento encontramos a un Dios Jehová más, como que un poquito más cruel, un poquito más, no sé, más centrado en castigar, en torturar, en hacer imponer su fuerza a través del miedo, a través de diluvios, a través de Uh sacrificios -huh. y todo esto.
Y en el Nuevo Testamento es un poco más tranquilo, es un poco más chévere, así. Entonces, pero la figura antigua del Dios Jehová es como que un poco más fuerte, más intimidante. Y eso también me hace pensar en la religión, cómo lo ostentaban también en estas culturas, que el componente de la amenaza, del miedo que podía causar ciertas cosas también era importante, ¿no? Y bueno, sobre la Huaca del Sol, sabemos que fue el hogar de las élites gobernantes del Valle de Moche y que era el centro administrativo de este valle. También conocemos que en los últimos años de la civilización Moche gozó de gran crecimiento, que es algo que vamos a ver en el ocaso de los Moche. Pero, sin embargo, los problemas que hubo para mantener su conservación han dificultado investigaciones más profundas. ¿Nos puedes comentar algo más, señor Gianfranco, sobre la Huaca del Sol? Claro, claro que sí, ¿no? La Huaca del Sol, como bien tú mencionabas, era un centro administrativo, pero también político, ¿no? La cultura moche. Esta edificación, al igual que la Huaca de la Luna, tenía forma piramidal y estaba conformada, según los arqueólogos, aproximadamente de 140 millones de adobes. Imagínate la cantidad de adobe que se utilizó para la construcción de la Huaca del Sol, ¿no? Y ¿sabes lo curioso que es de estas construcciones, de estas huacas? Que sucede que el gobernante, el señor Moche, mandaba a la población y los agrupaba por familias para que puedan construir o hacer, ¿no? Realizar cierta cantidad de adobes. ¿Y cómo lo diferenciaba a cada familia? Pues cada familia le ponía un marco a estos adobes. ¿Y cómo se puede saber que existían estos marcos? Pues se ha encontrado una cantera donde se puede sacar adobe, construcciones de barro y todo, ¿no? Donde se han encontrado incluso adobes que se han quedado ahí, ¿no? Y con marcas, con huellas, algunas de mano, algunas con 2 rayas, algunas con 3 rayas, algunos con otro tipo de huella que identificaba pues que era a diferentes familias que le tocaba hacer la cantidad de adobes, pues, ¿no? Imagínate, 140 millones de adobes que fueron colocados uno por uno, ¿no? Bueno, Wow. según se calcula que habrá sido pues 200, una gran cantidad de hombres para realizar esta huaca, ¿no? Pero hay una leyenda que menciona que esta huaca se tardó solamente 3 días en construirse. Es otro dato perturbador. Claramente vemos que los moches no eran grandes defensores de los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, La pues. verdad que se ve ahí. Con látigo, así. Y, Sí, y de hecho, sí, ese según tema, la leyenda. claro, ese tema de que las familias ayudaban a construir los templos me recuerda un poco el tema de la mita, ¿no? Con los incas. O que eran casi trabajos Sí, que sí. se realizaba para el gobierno, ¿no? Había trabajos para la comunidad y trabajos para el gobierno. Algo así me hace recordar a los moches. No sabía que los moches también Exacto. practicaban eso. Está, sí, está interesante. Exactamente, ¿no? Y sumamente interesante. Interesante porque vemos que desde muchos tiempos antes de los incas, pues ya se adoptaba este tipo de trabajo, pues, ¿no? Es muy curioso también y muy interesante. Claro. Otro de los elementos característicos de esta cultura, Uh-huh. y quizá el más resaltante, es su cerámica. La cerámica moche nos ha ayudado a entender mucho sobre su cultura. Esta logró un nivel de calidad y maestría tan grande que perduró incluso después de su colapso, siendo asimilada por otras culturas, ya que fueron objeto de comercialización e influencia, exportado y copiado en otros lugares. Dentro de su cerámica encontramos algunas clasificaciones. Una de estas son las vasijas que, a través de su iconografía plasmada en estos recipientes, reflejaban parte de sus costumbres, sus ritos, ceremonias, su mitología y demás. Entre estas están las vasijas que nos muestran las ceremonias rituales de las que hablamos. El otro gran grupo son los de los huacos. En estas podemos encontrar, por ejemplo,
Los huacos, que nos hablan sobre el mito de Ayapaec, del que ya hemos conversado, y dentro de ese grupo hay una clasificación especial a la que se le ha denominado huacos eróticos. Creo que se les ha dado ese nombre, ya sé, la gente lo conoce con ese nombre, pero vamos a ver que no es tan así, no son con esos fines. Se les llama así porque representan el acto sexual y objetos fálicos, siendo su función y la intención con la que fueron creados un tema de debate hasta la fecha. La mayoría de huacos se encuentran actualmente en el Museo Larco, según Andrés Álvarez Calderón, director de este museo. En un artículo del portal web de la BBC del año 2017, este nos indica que existen alrededor de unas 45.000 piezas, y todas ellas, incluidas las vasijas con motivos sexuales, fueron encontradas en tumbas. Estos huacos, sin duda alguna, llaman mucho la atención. La gran mayoría de estos fueron trasladados a Lima en la década de 1960, y los menores de edad tenían prohibido ingresar a la sala de los huacos eróticos. Por otro lado, los turistas, que en su mayoría eran extranjeros, que visitan estas salas suelen mirar estas piezas entre sonrisas y un poco de nerviosismo. También cabe indicar que el Museo Larco recibe cerca de 120.000 visitas al año, esto obviamente antes de todo este tema de la pandemia, pero recibía alrededor de esa cantidad, y es la segunda actividad turística más importante del Perú después de Machu Picchu. O sea, imagínate la cantidad de turistas que vienen a ver el Museo Larco. Me imagino gran parte por el señor de Zipán, la señora de Cao, los huacos, las cerámicas. Imagino también una gran parte vendrán a ver estos huacos eróticos que causan tanta atención. Es más, dicen que el Museo del Arco tiene la mayor cantidad de cerámicos mochica, ¿no? Sería bueno poder visitarlo también, Hans, darnos una vuelta por allá y conocer un poco más sobre estos cerámicos, pues, ¿no? Bueno, en realidad, lo que se comentan, aún no se sabe del todo, se sigue estudiando todavía sobre los huacos eróticos. Lo que comentan es que estos huacos quieren plasmar escenas de rituales, y lo erótico está marcando pues el principio de la vida, ¿no? Habrá que ponernos un poco a ver el contexto en el cual ellos se ubicaban y qué significado le daban. Pues no, nosotros le podemos dar alguna interpretación diferente, pero ellos le daban otro tipo de interpretación, pues, ¿no? Es difícil hacer generalizaciones, ¿no? Pero en la mayoría de casos se percibe una actitud de sumisión de la mujer hacia el hombre, ¿no? Sí, la mujer, pues, ¿no? Como que se ve un poco más sumisa, ¿no? Especialmente en algunas representaciones que se han podido ver en estos cerámicos eróticos. Claro, y lo importante es tratar de entender cuál era la intención, o tratar de teorizarnos sobre esto, porque realmente no tendríamos una respuesta 100% confirmada, pero existen muchas teorías. Exacto, teorías. Sí, ¿Qué teorías tú podrías brindarnos, Hans? De repente por ahí has leído alguna teoría que de repente podrías darnos sobre estos huacos eróticos, ¿no? Claro, mira, te cuento. Las primeras teorías en torno a los huacos eróticos giraban en torno a que eran representaciones de la vida íntima de los individuos, quizás como otra manera de retratar sus costumbres, o quizá como un objeto con fines de placer. De allí a que se les diera esta denominación. Sin embargo, los estudios más recientes indicarían que esto no fue así. Según Walter Alba, y cito, no es que en las vasijas ellos hayan representado su vida cotidiana. Lo que hicieron fue plasmar escenas rituales, y lo erótico está enmarcado en el principio de la vida.
Esto quiere decir que para los moches el acto sexual estaba relacionado con la fertilidad, como tú comentas, y al ser una sociedad que practicaba la agricultura, esto era un principio muy importante, porque las nuevas teorías apuntan a que estas vasijas pudieron utilizarse en rituales para propiciar una abundante cosecha o atraer la lluvia sobre los campos desérticos, más que ser artículos de uso diario o con algún fin hedonista, ¿no? Para los moches, el acto sexual era una forma de hablar con sus dioses, lo que les permitía tener una mentalidad mucho más abierta sobre este tema. A diferencia de la visión europea, mucho más puritana, según Isabel Collazos, museóloga de la Universidad de Nueva York, los moche eran mucho más abiertos a la sexualidad que nosotros. También afirma, estas piezas obviamente reflejan su erotismo, nos muestran posiciones y un dominio del cuerpo y el acto de amar. Por lo que quizá esta brecha ideológica la que no nos permite entender en su totalidad la concepción que esta antigua civilización tenía sobre estas piezas. O sea, ellos representaban el acto sexual, pero no con fines eróticos, sino con el fin de representar la fertilidad y Claro, con el fin de que los ayudaran en sus cosechas, ¿no? Porque la fertilidad y la fecundidad también va asociada al tema de eh, cosechar, de dar frutos, ¿no? exacto, claro. Y como dicen, pues, ¿no? También hay la posibilidad de que los moches sean más abiertos al tema de la sexualidad, pues, ¿no? Que nosotros, ¿no? Como lo mencionaba Isabel Collazos, la museóloga de Nueva York, ¿no? Es una posibilidad también que queda abierta, ¿no? Y es sumamente interesante, pues, ¿no? Porque no se ha visto en otra cultura este tipo de representaciones, ¿verdad? O sea, dicen que los hindús inventaron el Kama Sutra, pero acá tenemos una representación de huacos, de todo lo que te puedas imaginar. De todo, hay variedad, variedad ahí. Sí. Podrían los mochicas ser unos loquillos, ¿eh? Ahora sí que les ganamos. Pero Ellos escribieron un libro, pero nosotros hicimos la representan artesanía. en arte todavía, en artesanía todavía, Bueno, artesanal todavía. sí. Pero muy buena, la verdad. Sería cuestión, pues igual, está discusiones, todavía está investigaciones, ¿no? Pero todos los puntos de vista son válidos, pues, ¿no? Y la verdad, pues, me encantaría saber realmente cuál era el pensamiento de los mochicas, de cuál era el origen de tantos huecos eróticos que se encontraron, pues, ¿no? Claro, y sobre todo este tema también de cómo ellos eran más abiertos, no, quizás tenían una ideología diferente, todas las culturas americanas tenían una ideología diferente a cómo veían la sexualidad que la europea, ¿no? La europea tenía Ujú. su visión de que era un poquito, la sexualidad era algo que no se hablaba abiertamente, era algo mucho más, existía este tema del pudor, ¿no? Y las Exacto. culturas americanas no lo tenían así, ¿no? Y precisamente cuando vino la conquista española también vino esta imposición religiosa, social, ¿no? De cómo debía verse la sexualidad. Pero existen, por ejemplo, pueblos en la selva que tú los ves vivir en comunidad y ves que, por ejemplo, no tienen tapujo o no tienen ese pudor de estarse tapando. Hay mujeres que van desnudas, los hombres también. Y su forma de ver la sexualidad también es más abierta, ¿no? Esto podría deberse a que la conquista y la imposición religiosa no llegó tanto a ellos como sí en las regiones de la costa y de la sierra, ¿no? Así es, Hans. ¿Sabes también, Hans, qué es lo curioso? Lo curioso es que en estas representaciones eróticas de los mochicas, ¿no? También hay muertos, ¿no? Hay muertos, se ve seres cadavéricos, ¿no? Eh, em, que a pesar de tener este cuerpo esquelético, esqueletizado, ¿no?
eh, lucen genitales intactos, ¿no? Ese es otro dato, como se dice, perturbador también, Algo ¿no? perturbador. Eh, Y que yo sepa, en el Kama Sutra no hay necrofilia. Nosotros sí, ahí sí tenemos necrofilia ahí en los huacos eróticos. ¿Cómo entender estos temas, ¿no? Hay hipótesis diversas y como se dice, para todos los gustos. Sí, Pero la verdad que es sumamente interesante para poder investigar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos querían mencionar los mochicas, ¿no? Que querían, ¿cuál era el mensaje en sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno, Y de hecho hay otro punto de vista, un último punto de vista que vamos a revisar, que es que aunque está la idea de que los huacos son un símbolo de fertilidad, estos huacos son un símbolo de fertilidad, también debemos tener en cuenta que, como tú mencionabas, existen huacos en donde podemos apreciar escenas prácticas que no tienen que ver con el principio de la fertilidad. Pues así tenemos huacos que reflejan prácticas como el sexo oral, la masturbación o la necrofilia. Sobre estos casos en particular, podríamos encontrar dos teorías. Una es que estas piezas también representan la fecundidad de distintas maneras. Por ejemplo, la eyaculación podría ser tomada como una alegoría a las semillas fértiles y que los huacos que representan la masturbación podría ser una súplica para que éste, bajo tierra, propiciase el éxito de los cultivos. Lo cual podría darle lógica a este grupo de esculturas. Sin embargo, existe una teoría más que estaría ligada a un suceso de la historia moche, un evento que definiría en gran parte el colapso de su reino. Y este es precisamente el último punto que vamos a tratar. A lo largo de este relato hemos visto los orígenes de la civilización moche, sus costumbres, sus rituales, sus conquistas y su gran sistema político religioso. Dicho todo esto, nos surge una pregunta. ¿Qué fue lo que terminó por acabar con una civilización tan bien estructurada y poderosa? ¿Será acaso un pueblo enemigo? ¿Será una guerra civil? ¿Alguna plaga mortal quizás? Señor Gianfranco, a ver, díganos qué fue lo que pasó. Me imagino que habrá habido una gran guerra, una masacre que propició el no colapso más. Moche. Las plagas de Egipto fueron. Las plagas de Ayapaek. Pa. Pues Hans, la verdad que se habla mucho del colapso de la civilización mochica, que comenzó aproximadamente entre los años 500 a 600 hasta los 800 después de Cristo, ¿no? Se cree que fue una causa climatológica, ¿no? Ya que estos se encuentran evidencias en la Huaca de la Luna. Encontraron miles de huesos enterrados en el barro. Esto, ¿te acuerdas que te comenté del fenómeno del niño? Pudo haber sido pues también por circunstancias climatológicas, ya sea por desastres naturales, ¿no? O fenómenos como lo del niño, que pudo haber traído tanta tragedia, ¿no? Y afectado gravemente la agricultura pues de los mochicas, ¿no? Sabemos que los mochicas pues eran un pueblo también tanto eran pescadores como agricultores, ¿no? Claro. Entonces pudo haber sido uno de estos casos, aparte por la evidencia que se ha encontrado en la Huaca de la Luna, con los huesos enterrados, ¿no? En el barro. También podría ser sacrificios también, ¿no? Pero bueno, es cuestiones de estudios climatológicos. Se ha evidenciado pues una abundante lluvia en esta época, pues, ¿no? Y bueno, es bastante raro que haya lluvia en esta parte de la costa norte del país, pues, ¿no? Ya que ahí es bastante escasez de lluvia, pero haya sido lo más probable por estas causas climatológicas que haya empujado, ¿no? A una debacle de la cultura mochica, pues, ¿no?
Y se deduce que estos huesos que se han encontrado pues, han sido sacrificados para que los dioses puedan proteger, ¿no? Tanto a la cultura como sus economías, su agricultura y todo lo que concierne a lo que los rodeaba, pues, ¿no? Y bueno, en esta época del colapso moche, también llamado Mochica tardío, la gente comenzó a dudar de estos sacerdotes y los rituales que estos pregonaban. Y ¿te acuerdas que al inicio hablábamos del discurso religioso para validar la política? Bueno, Así es, así. el problema es que al hacer de la religión la piedra angular de un sistema de gobierno, si la gente comienza a cuestionar a las figuras religiosas, entonces esa autoridad corre peligro. Eso me parece que es lo que pasó aquí. Porque imagínate que, por ejemplo, siendo un poblador de esta época, ¿no? Teniendo que aguantar la lluvia constante, que tu sacerdote ordene sacrificios tras sacrificios, y que las cosas sigan y sigan mal, no por una semana, un año, sino se dice que estas sequías y estas duraron alrededor de 30 años. O sea, imagínate vivir así con este problema por 30 años. Bueno, pues uno... Ya no hay a quien matar, ya. Ya. Ya no hay a quien sacrificar. Sí, sí, ya yo me imagino a la gente diciendo, oye, sacerdote, pero ya tenemos que hacer un sacrificio. Pero ya, pues ya matamos a mi primo, a mi abuelo, a mi papá, ya, ¿qué más que va a quedar? Ya no queda nadie, ya. Y pues bueno, este descontento también explicaría el cambio en su arquitectura y en su cerámica, ya que los huacos eróticos que no representaban los símbolos de la fertilidad, es decir, aquellos que representaban la necrofilia, la felación y todo esto, podrían explicar que en esta época estas escenas de sexo reproductivo tenían como finalidad invocar a la lluvia y se usaban en estos rituales, y las que representaban el sexo no reproductivo podrían haber sido usadas para el efecto opuesto, es decir, detener las lluvias y pedir por la sequía. Es decir, que cuando ocurrían las lluvias en exceso, traían las figuras que representaban el sexo no reproductivo para pararle ya, no para, ya. Y cuando había sequía, pues traían las figuras que representaban las funciones sexuales para pedir que hubieran lluvias, porque eso ayudaba a los cultivos y ayudaba a la fecundidad de la tierra, ¿no? Entonces ahí también es como que una teoría interesante, ¿no? Claro, claro. Bueno, la forma en cómo actúa a cada problema que se les presentaba, pues, ¿no? No todo era sacrificio, sino también que se ayudaban con sus cerámicos, pues, ¿no? Con sus representaciones que encontraban, pues, ¿no? Imagino, pues, qué difícil habrá sido esa situación, pues, ¿no? Pero yo también veo y analizo, pues, de repente, los sacerdotes que eran los que tenían mayor conocimiento sobre la agricultura y las estaciones y todo esto, habrán calculado también, pues, ¿no? Que cada cierto tiempo se desarrollaban estos eventos como el fenómeno del niño, pues, ¿no? Pero poder contener todo eso, la naturaleza y todas las fuerzas que conlleva, pues, ¿no? Habrá sido muy difícil. Si en la actualidad mismo no se puede, las autoridades no pueden hacer nada para poder apoyar a las personas afectadas por estos fenómenos, ¿no? Y totalmente, Hans. Y bueno, debido a esto podemos ver que la civilización moche entró en crisis. Tanto en el norte como en el sur comenzaron a tener problemas. Y en esta época de caos y descontrol es donde encontramos un mito, así como el de Ayapaec, pero este es un mito del ocaso moche, conocido como la rebelión de los objetos, o también llamada por algunos como la guerra de los objetos. Esta fue representada en el templo nuevo de la Huaca de la Luna, el que tú comentabas. Y también se encuentra representada en las vasijas de los mochicas del norte.
y que parece reflejar el conflicto que se vivía en la sociedad moche en esta época. Ahora, antes de contar este mito, debemos precisar que existen al menos 4 versiones de este mito, contadas a través de distintas colecciones de cerámicas. Una colección particular en California está en una colección particular en California. Otra de estas colecciones está en el Museo Grassi de Leipzig, en Alemania, y 2 más de estas colecciones se encuentran en el Museo Larco de Lima. También hay una versión del Museo Etnográfico de Múnich que aporta algunos detalles extra que vamos a comentar al final. Cada una de estas colecciones nos cuentan el mito de una manera. Casi todos cuentan lo mismo, pero hay ligeros cambios. Pero en general la historia nos dice así. El mito nos cuenta cómo el guerrero del búho y la divinidad femenina, o la diosa luna en otra versión, condujeron una revuelta contra los humanos en nombre del dios de la Vía Láctea, que tiene su templo en una isla. Para lograr esto, se valieron de objetos como armas o vestimentas que empezaron a cobrar vida, tomando formas antropomórficas. A estos objetos les crecieron brazos y piernas y tomaron conciencia, librando una guerra con los moche, a los cuales vencieron y capturaron para ser sacrificados. Esto se debía a que los objetos no eran súbditos de los moche, sino que pertenecían al mundo de abajo, y como tales estaban luchando contra ellos para entregarlos a la divinidad femenina y al dios búho. Cuando todo parecía perdido, el guerrero del águila, fuerte e imponente, entra en batalla a favor de los humanos y consigue detener la rebelión. Acaba con los objetos vivientes y derrota a ambos dioses, regresando todo a la normalidad. A partir de allí, la iconografía de este dios águila aparece con más predominio en la iconografía moche. Interesante cómo relacionan también a los animales en su mitología, ¿verdad? Claro. Y esto me trae un poquito de similitud también como utilizaban pues los egipcios también, pues, ¿no? Justamente los gráficos, cómo lo representaban a Yapaec o a los dioses con cabeza de animal y con cuerpo humano. Eso también me parece interesante. Claro. Y bueno, este mito podría retratar un poco el periodo turbulento y los cambios que sufrían los moche en este periodo. El hecho, por ejemplo, que la diosa femenina, que se asociaba con la luna, representaría el sentir de los pobladores que, por dejar de lado a la élite religiosa, representada por la luna, adoptaban un nuevo discurso religioso. Y como comenté antes, hay una versión del Museo de Múnich que aporta algunos detallitos interesantes que puedan reforzar esta idea. En esta versión, el que sale al rescate de los humanos es el dios Sol, el cual, con la ayuda de los animales diurnos, libra un contraataque contra los objetos y los vence. Asimismo, la diosa Luna es capturada y llevada al dios Sol. Y este pequeño detallito, este cambio, me parece súper interesante, porque en esta versión se estaría retratando el declive de la huaca de la Luna y el auge de la huaca del Sol. Es decir, se estaba retratando lo que sucedía en la vida real, ¿no? Según esta versión, se estaría viendo cómo el poder religioso empieza a dudarse, ¿no? Y cómo empieza a haber un ligero apogeo en la huaca del Sol.
No sé qué te parece, Jan. Un pequeño cambio de una transición de poder, algo así, pues, ¿no? Claro. Donde el sol empieza a predominar, pues, ¿no? Y qué bonita manera de poder relatar, pues, los hechos reales, pues, ¿no? Que estaban ocurriendo, pues, mediante historias, y de esa manera, pues, trascendió, pues, hasta la actualidad, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Evidentemente todas estas son teorías, realmente no Claro, podemos llegar a entender, a asegurar. a llegar a asegurar lo que significa este mito y sus distintas versiones, ¿no? Pero basándonos en lo que estaba sucediendo en ese momento, en la desconfianza que empezó a existir en las figuras religiosas, podríamos pensar de que esto podría representar ese descontento, ¿no? con las autoridades religiosas, ¿no? Un poco de incredulidad también, pues, ¿no? Sí, En cuanto a ante el poder de los sacerdotes y la comunicación directa con los dioses, pues, ¿no? El intermediario. claro. Y habrá estado en un gran aprieto ahí el sacerdote. Y pues bueno, esta sería la parte final de la historia de los mochicas, el ocaso de los mochicas. Poco a poco los centros de poder fueron perdiendo influencia. En Zipán, por ejemplo, se empezó a realizar ofrendas de quemas como una manera de pedir a los dioses el fin de las lluvias, lo cual obviamente no les funcionó, pobrecitos, no les funcionó. Y este lugar terminó siendo abandonado. Y tanto los mochicas del norte como los del sur se reestructuraron, formándose los nuevos estados de Lambayeque y Chimú respectivamente, dando fin a esta gran civilización que tuvo que enfrentar el poder de la naturaleza, algo que incluso hoy en día para nosotros también nos resulta una gran amenaza. Así es, así es, Hans. Totalmente cierto. Y bueno, los mochicas, pues, una vez más, nos dejan maravillados con sus iconografías, tanto en sus cerámicos, en la manera de cómo ellos hacían sus rituales funerarios también. Hay mucho por destacar en esta cultura, hay mucho todavía por conocer, hay bastante por investigar. Y bueno, pues el Perú es tan rico realmente en culturas. Eh, Vas a un punto, a un cierto lugar de Perú, haces hueco y encuentras una huaca. Realmente Perú es demasiado rico en historia, en cultura, pues, ¿no? Y pues bueno, Sí, Hans. con eso hemos terminado la historia de los mochicas. Esperamos que les guste este especial de 2 partes. Y bueno, hasta acá llegamos. Señor Gianfranco, recuérdenos dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos encontrar en redes. Claro que sí, Hans. Bueno, a mí me encuentran en YouTube, en un canal también que tengo con mi nombre, Gianfranco Pomiano. Me encuentran así. Hago también videos sobre la cultura peruana y bueno, también empezaremos a hacer sobre la cultura, historia universal, ¿no? Y bueno, también a Hans, coméntanos también dónde te podemos encontrar a ti también. Bueno, a mí me encuentran a través de el Facebook de Oveja Gris, Facebook e Instagram de Oveja Gris, así se escribe, Ah, Oveja Gris. Compartiendo pues un poquito de ilustraciones, cómic, pequeñas historias que hacemos muchas veces sobre mitología, sobre leyendas peruanas. muy bueno, Eh, ¿verdad? y básicamente eso sí, pronto vamos a ir sacando más historias sobre seres mitológicos y sobre leyendas urbanas peruanas. Así que nada, si desean seguirnos, pues ahí están el Facebook y el Instagram. Perfecto, Hans. Y Muy bien, y bueno, este año ya 2021 se acerca el Bicentenario, pues nuestro próximo episodio, nuestro quinto episodio ya, Hans, ¿verdad? ujú, Vamos a hablar un poco sobre la independencia de Perú. Bueno, y ya tocaremos temas importantes. No te pierdas nuestro próximo episodio.
y vas a ver, te vas a encontrar con una gran sorpresa cuando hablemos sobre la independencia de nuestro país. Así es, y todo esto a través de la página de Dupec. No se Ujú. olviden seguirnos a través del canal de Así Dupec, es, a través de la página de Facebook de Dupec, y ahí para que estén atentos de este programa y de también muchos otros proyectos que estamos realizando, que pronto vamos a sacar. ¿No es así, señor Gianfranco? exacto. Así es. A ver, nosotros gustosos de repente en que puedan decirnos de repente algún tema que ustedes deseen que podamos tocar, pues nosotros gustosos de poder también aportar así, ¿no? De repente los pedidos, solicitudes, algún tema en específico, pues, ¿no? Y bueno, Hans, ha sido un gusto. Terminamos así nuestro cuarto episodio con nuestros fondos de Ayapaec, cada uno con su fondo de Ayapaec. Acá el templo de la luna, Y la huaca de la luna. y bueno, acá Ayapaec en una de sus En una de aventuras. sus aventuras ahí, bravazo. Así es. Pues Bueno, pues Hans, entonces nos despedimos de acá de nuestros amigos y nos vemos en el próximo episodio. así es, nos estamos viendo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta acá llegamos y nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.